En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy entonces continuamos con la clase de Apologética Católica. Es el último día, entonces última clase de este ciclo sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios, muy conocida aquí en México con una de sus frases comunes como el pare de sufrir, ¿verdad? Muy bien, entonces primeramente vamos a ver los últimos momentos de esa clase. Es posible que la clase termine entonces hoy antes del tiempo total, ¿no? Porque vamos hasta el final, entonces va a depender del programa. Entonces, después de eso habrá una pausa, ¿no? En ese ciclo, en esas clases sobre la apologética católica, y luego habrá otro ciclo, ¿no? Que será impartido por otro sacerdote. Entonces, el evangelismo electrónico. Entonces hay que, ¿cómo se dice?, resaltar ese punto porque habíamos visto que es un punto bastante importante en el enseño o en la transmisión, a lo mejor, de esa secta, es la utilización de medios de comunicación de masa, ¿no? Entonces, la IUR, cuando hablo de IUR, es como una sigla del término Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Como la IUR. Investe entonces en el evangelismo, entre comillas, electrónico, para luchar contra lo que ella llama todos los males, combatiendo enfermedades, maldiciones, depresiones, insomnia, la violencia y el miedo. En nombre de Jesús, ¿verdad? Es muy común el nombre de Jesús, como en la hora que van a hacer la oración, hay que hablar con bastante fuerza y decir el nombre de Jesús, ¿no? Es bastante importante para ellos. Ok. Ella cree que los moradores, los habitantes de los grandes centros urbanos cada vez más se valen de la media electrónica para hacer compañía, para disminuir angustias y aplacar la solitud. Bueno, eso no es falso como tal, ¿verdad? Es muy común, obviamente, la gente urbanizada, ¿no?, que utiliza mucho la televisión como medio de divertirse, ¿no? O como de relajar después de mucho estrés, ¿no?, en la vida, obviamente. Consonante a esa visión, la universal es la iglesia como protestante que más ocupa espacio en la televisión, por lo menos la televisión en los países de lengua portuguesa, entre las denominaciones o iglesias protestantes, sea como propietaria de cadenas de televisión o como productora y difusora de programas de teleevangelismo. En esos programas son transmitidos principalmente los testimonios. Les hablé que eran los testimonios, ¿no? Por lo general era gente que llegaba y decía, pues, yo tenía una vida así antes y luego empecé a venir aquí y empecé a recibir bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones quiere decir, pues ahora tengo una casa, ¿no? Tengo un dinero mejor, van describiendo, ¿no? Como que una especie de paraíso terrestre, ¿no?
entre comillas, desde que estoy aquí frecuentando aquí, ¿verdad? Como si antes yo no conocía a Jesús, ahora estoy aquí, conozco a Jesús, entonces ahora tengo una vida mejor, ¿verdad? Promesas de bendiciones, pero también y diferentes tipos de canciones del mundo evangélico. Ok. En esos programas ellos tienen como una especie de, ¿cómo se llama eso? Como de clasificar las religiones, entre otras la religión católica, según ellos, ¿no? Como siendo ineficientes o, como se dice, transmisores de doctrinas demoníacas y culpables por las enfermedades vividas por los convertidos antes de su doctrinación, ¿no? Entonces los otros, como tenían enfermedades, porque antes, no sé, como, eso también vale en el mundo católico, como hacen una indoctrinación anticatólica, ¿no? Decir que la persona era católica, entonces no tenía nada, ¿no? Y luego pasó a frecuentar esa secta y llegando allá, pues tienen todo, ¿verdad? Según lo que dice, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mostrando a los telespectadores y oyentes el poder, entre comillas, ¿no? Expresión de ellos, ¿no? De la iglesia, de supuestamente derrotar, de como desbaratar a los demonios y los males por ellos causados, poniendo un fin a los problemas espirituales, de salud, sentimentales, familiares y financieros que alcanzan a todos los seres humanos. Bueno, entonces más una vez, dentro de esa perspectiva, ¿no? De la teología de la prosperidad, ¿no? Entonces todo sufrimiento aquí en el mundo, todo problema que puede pasar en la familia, financiero, no sé, lo que sea, ¿no? Es fruto como un ataque del demonio, ¿verdad? Es el demonio que le está atacando su vida, ¿no? Entonces hay que quitar la influencia del demonio en su vida para que uno pueda tener una vida más tranquila, ¿no? Según él, ¿no? Obviamente que no tiene ese sentido, ¿no? De que hace parte de la vida humana sufrir, ¿no? El sufrimiento es inherente, ¿no? La vida humana aquí en la tierra, pues uno no puede vivir toda una vida sin tener algo, sin tener momentos más que otros, etcétera, de sufrimiento, ¿verdad? Obviamente en la vida tenemos momentos más alegres y otros más tristes, así pasa, ¿no? En que estamos desolados, estamos tristes, no sé, sufrimos por un motivo u otro, ¿no? Motivos para sufrir no faltan en la vida, ¿no? Es un poco ilusorio, ¿no? De pensar que, ok, a partir de una religión es que vivimos aquí, no hay sufrimiento, no hay nada, pues no, enquanto estamos vivos aquí, pues va a haber, ¿no? Va a haber sufrimiento, ¿no? El paraíso no está aquí en la tierra, está en el cielo, ¿verdad? Sí, ¿no? Que nos enseña. Pues el paraíso en la tierra se perdió, ¿no? Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, pues ya no hay más paraíso en la tierra, ¿verdad? Aunque estemos con el corazón para Dios, que estemos viviendo una vida de gracia, pues aquí en la tierra se vive con el sufrimiento, ¿no? Así como nuestro Señor que sufrió, ¿no? En la tierra, ¿no? Como en unión a nuestro Señor. Pero eso es una visión completamente distinta, ¿no? De cuando uno está en esa perspectiva de teología de la prosperidad, ¿no? En que lo que importa es tener algún éxito en la tierra, sobre todo financiero, ¿no? Eso es lo que importa, ¿no? Es un poco triste, ¿no? De pensar que la felicidad aquí en la vida consiste nada más tener algún éxito financiero, ¿no? Obviamente que hace parte de nuestra vida de trabajar para conseguir sostenernos, ¿no? Si vivimos en una ausencia total, ¿no? Es una causa, ¿no? De sufrimiento aquí en el mundo, ¿no? Como la miseria. Pero de pensar que la felicidad aquí en ese mundo va a estar como en tener mucho dinero, ¿no? Y además, pues, como les había dicho, normalmente las personas que hacen parte de esa secta pertenecen a las clases más pobres de la sociedad, ¿no? Con alguna participación también de la clase media. Pero, en fin, como, no sé, es como una forma de querer ser así tan rico, pero bueno,
Defiende que, diferentemente de otras iglesias cuyos programas dan prioridad al enseñamiento de sus doctrinas o la difusión de sermones y predicaciones teológicas, aquí es una citación, la Iglesia Universal muestra el supuesto, entre comillas, poder transformador de Dios en la vida de las personas, exhibiendo a través de testimonios, curas, milagros, bendiciones e intervenciones divinas de todo tipo. Es un poco lo que les había dicho de un comentario que el fundador había hecho sobre la teología, ¿no? No se entiende por qué él mismo es formado en teología, ¿no? El fundador sí tiene estudios de teología, bueno, teología protestante, pero sí tiene estudios, ¿no? Tiene una formación en matemáticas, tiene varios estudios, ¿no? Y de llegar a profesar diciendo, pues, ¿no? Todo eso no es muy valor, ¿no? Lo que tenemos es para ir para la práctica. Bueno, práctica por práctica no tiene mucho valor, ¿verdad? Porque hay que recordar que la inteligencia viene antes de la acción, ¿no? Como uno no puede amar, no puede hacer algo que no conoce, pues tengo que saber a dónde voy para que pueda caminar, ¿verdad? Pues es básicamente el motivo por lo cual estudiamos catecismo, hacemos teología o lo que sea, ¿no? Porque pues, si uno no tiene conocimiento, ¿cómo va a saber a dónde va a caminar? Si no les enseño, si ustedes no enseñan a sus hijos como la fe, el catecismo, pues ¿a dónde van a ir? ¿Verdad? Cuando estén grandes, si no tienen conocimiento de nada, ¿verdad? Entonces, en fin, ¿no? Vamos a hacer nada más la práctica, ¿no? Es más un medio de nada más exaltar las emociones de las personas, ¿no? Con el intuito de cómo hacer número, ¿no? De tener más fondos, ¿verdad? Para hacer su, en fin, tener más gente aquí, más gente, ¿no? Y nada más basando, ¿no? En las emociones de las personas, ¿verdad? En el hecho de que las personas van a estar muy emocionadas, ¿no? Por estar aquí, ¿no? Pero no hay mucho, como no hay mucha responsabilidad, ¿no? En realmente como cambiar de hecho, ¿no? La vida de las personas. Entonces sí. Pues si un conocimiento, pues uno no tiene como saber a dónde ir. Entonces, esa es la primera crítica, ¿no? Ese tipo de visión. Bueno, obviamente que también se pone, ¿no? En ese pensamiento que se encuentra en las bases del protestantismo, ¿no? De combatir. Entonces, ese era uno de los principios de Lutero. Era de combatir el pensamiento escolástico, ¿no? Como la escuela de Santo Tomás, ¿no? De los finales de la Edad Media, porque utilizaba bastante el conocimiento filosófico, el conocimiento como humano, ¿no? Racional, ¿verdad? Para Lutero la naturaleza humana está completamente arruinada después del pecado original, entonces el conocimiento a partir, ¿no? De la razón, pues no tiene mucho valor, ¿no? Nada más hay las escrituras, la Biblia, ¿verdad? Nada más tenemos que leer la Biblia ya, ¿verdad? Después de hacer como teología basada, ¿no? En una filosofía, basada en un estudio lógico, ¿no? Riguroso, no. Ese es algo que los protestantes no les gusta mucho, ¿no? Ese es su principio. Es un principio que está bastante arraigado en el protestantismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí está. Bueno, obviamente que enseñamos que desde el pecado original, sí, hubo una herida en la naturaleza humana. En la naturaleza humana, incluso un religioso una vez utilizó una expresión bastante fuerte, pero no deja de faltar con la verdad eso, ¿no? De decir que la naturaleza humana después del pecado es como un monstruo. Imagina un monstruo, ¿verdad? La idea del monstruo es eso, es que es algo antinatural, ¿no? Fuera de su... Entonces así es la naturaleza humana desde el pecado, ¿no? Ella no está ordenada, es algo desordenado, ¿no? Tenemos constantemente como una inclinación a hacer cosas que no condicen con nuestra naturaleza, con nuestro ser, con el motivo por lo cual existimos, ¿no? Es una de las consecuencias del pecado original, ¿no? Es la concupiscencia, ¿no? La concupiscencia como tal es el deseo de las cosas. Como tal es buena,
Pero el desorden causado por el pecado original lleva a que nuestro deseo no está ordenado y frecuentemente deseamos lo que no nos conviene. Entonces es como un monstruo. Pero no quiere decir que está completamente arruinada, ¿no? Tanto que el Señor nos da la gracia, el Señor vino al mundo, nos salvó, nos da la gracia y nos da el cielo, ¿no? Si estuviera arruinada, pues ya, no tiene para qué dejar existir esa gente, ¿no? Mejor sería que el diluvio hubiera realmente como destruido todo y ya, no hay motivo, ¿no?, para continuar con eso, ¿eh? Pero el Señor, como nos dejó hasta ahora, porque la gracia de la redención es un bien más grande aún, ¿no? Decimos, el hombre rescatado después del pecado es un hombre mejor. Es mejor que un hombre que nunca fuera y nunca hubiera necesitado de rescate, ¿verdad? Es bastante como profundo pensar en eso, ¿no? El motivo por el que Dios permitió, ¿no? Dios siempre permite el malo por un bien más grande, por un bien mayor, ¿no? Y el bien del hombre rescatado, es más grande, es mayor que el bien de aquel que nunca hubiera necesitado de rescate. Y quita la parábola del Señor, ¿no?, que dice que el cielo se alegra más por una oveja que se perdió y que vuelve, que por 99 que no necesitan, de conversión. Entonces, obviamente que el evangelismo electrónico también le da la misión de llevar a la gente como sus diferentes eventos, ¿no?, de los templos, etcétera, que hacen, que promueven. Ahí está. Entonces, mucha gente como llegó al conocimiento de esta religión, de este tipo de secta, como a partir de algo que vio en la televisión, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces, para que terminemos este tópico y entremos en el último sobre las diferentes controversias, ya habíamos visto eso, nada más voy a aprofundar un poco las diferentes controversias. Pero esa asociación entre Dios y el demonio, ¿verdad? Un Dios de un lado, del otro es el demonio. El demonio es la causa del sufrimiento de la vida. De todo lo que lleva el hombre a sufrir. Sobre todo en la vida urbana, pues el sufrimiento económico es muy importante. En la vida urbana, ¿verdad?, en que vivimos, la cuestión financiera de dinero como tal es muy importante. No es una vida sencilla en el campo, en que vivimos como comiendo, no sé, tenemos hambre, vamos detrás de la casa, tomamos una fruta, no es una vida así más sencilla, no es como una vida rural de otro tiempo, que si tenía problema financiero era más como de encontrar comida, pero la vida urbana y la cuestión económica es bastante importante, entonces sobre todo económico. Y luego hay otros sufrimientos, obviamente familiares, no sé, emocionales en general, como depresión, no sé. Todo eso entonces es causa, la causa viene de aquí, viene del demonio, ¿verdad? Bueno, entonces cuando uno está siguiendo Dios, pero siguiendo Dios según su perspectiva, ¿verdad? Para él seguir Dios, por ejemplo, ser católico para él no es seguir Dios, ¿no? Porque él cree que la religión católica sigue como preceptos contra la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Como los protestantes en el principio. Entonces, el hecho de seguir Dios, la persona ¿verdad que sí?
¿Por qué llama para de sufrir? Pues aquí viene, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ¿cuál es el problema de esto aquí? ¿Cuál es el problema de esto aquí? Aquí está. Quiero que me muestre una persona que no sufre aquí en la tierra. Pues no da, ¿no? ¿Verdad? Hasta el Señor sufrió aquí, ¿no? Se permitió sufrir, ¿no? El Señor, Nuestra Señora, San José, pues todos, pues, hasta ellos, ¿verdad? Señor, Nuestra Señora, pues no tenía pecado, ¿verdad? Pues el sufrimiento estaba, ¿no? Y sin embargo, el Señor y Nuestra Señora nunca estuvieron bajo la potestad del demonio, ¿verdad? Es verdad que el Señor externamente, ¿no?, para enseñarnos cómo vencer las tentaciones, se dejó tentar, aunque esa tentación era algo puramente externo, no era una tentación interna. Internamente nunca se vio inclinado, ¿no?, a hacer eso, pero externamente dejó que el demonio lo tentara, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ese domingo y el otro, ¿no? El primer domingo de la Cuaresma, ¿no? La tentación del Señor en el desierto, pero es una tentación puramente externa. Pero nunca estuvieron bajo la potestad del demonio, ¿no? Sin embargo sufrieron, ¿verdad? Es una... Entonces es un pensamiento completamente ilusorio, ¿no? Uno viene aquí y a partir de aquí después no va a sufrir. Pero gran parte de las personas van y empiezan a frecuentar sus templos basados en ese tipo de publicidad que vieron en la televisión, que alguien les dijo, etcétera, de los testimonios que una persona llega y dice: yo antes viví una vida llena de sufrimientos, porque sufrimiento económico, familiar, emocionales, no sé qué, y después pasé a ir allá, ¿verdad? Encontré a nuestro Señor, encontré a Jesús, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad que no? Eso aquí es falso. Aquí es falso. Puede decir lo que sea, una persona no va a parar de sufrir mientras esté viva, pues no es posible. Tenemos momentos más delicados que otros en nuestra vida, pero no podemos parar, no es posible en nuestra vida no haber sufrimiento. Muy bien, entonces aquí está por lo principal. Para terminar, entonces, nada más porque tenemos mucho tiempo, entonces podemos entrar en ese último tópico sobre las controversias, como los puntos controversiales, no sé, como controversiales, lo mejor. Controversiales en general con la sociedad. Entonces, frecuentemente, como introducción, ellos son acusados de actividades ilegales, incluyendo lavado de dinero, charlatanería y hechicería. Un libro dado por un ex pastor. Entonces, todo eso aquí es muy basado, obviamente, como es algo que es transmitido, entonces es necesario dejar claro, es basado con acusaciones que son hechas de un lado o de otro, ¿no? Yo como nunca fuimos a averiguar punto por punto, ¿no?, de la acusación, para saber en qué punto hay algo que no está bien, ¿no? Pero son acusaciones que se hacen, ¿no?, y vamos a ver los diferentes puntos, ¿no?, lo que es hecho y lo que es una acusación, ¿no?, porque jurídicamente es necesario hablar así, ¿no?, como cuando hay pruebas contra uno, ¿no?, hasta que se pruebe y que haya una sentencia, pues decimos que es un acusado, ¿no?, hay unas acusaciones contra la persona. Entonces, un libro de un ex pastor de ellos, llamado Mario Justino, relata un sistema de metas para los pastores, siendo que aquellos que colectan más dinero reciben premios, como casas mayores, carros mejores y feriados. Es un relato de él. Después si no es así, bueno, es un relato de una persona que estaba ahí. Entonces, la iglesia es acusada de extraer dinero de sus seguidores y de usarlo para enriquecer a sus líderes, en lugar de auxiliar a las personas sí que tienen necesidad.
La iglesia estuvo bajo investigación formal en Bélgica, como jurídica, y periódicos en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Brasil y en Zambia, África, relataron problemas relacionados a ellos. Bueno, entonces, primeramente lo que le había dicho, la prisión que él tuvo en 1992, el fundador. Les había hablado, vamos a hablar de nuevo. En 1992, después de un culto de domingo en la antigua catedral, como ellos llaman, Universal, de la Universal en el barrio de Santo Amaro, en São Paulo, entonces llegó varios como carros de la policía civil, y lo llevaron arrestado, a la cárcel. Entonces el fundador fue acusado de charlatanería, estelionato y curanderismo. En el libro Nada a Perder, lo que ya habíamos visto en el Concilio, Edir Macedo responsabiliza a la Iglesia Católica por su detención, para reforzar la tesis de que fue víctima de una conspiración del Vaticano. No sé por qué el Vaticano estaría interesado en ponerle en la cárcel, pero bueno, él cuenta haber visto un hombre en sotana, pues no era yo, obviamente, no, solo tenía 2 años, tomando notas durante su, ¿cómo se dice? Mientras hacía su declaración al juez, pues dijo que había un hombre en sotana tomando notas. Bueno, quizás haya confundido la sotana con las vestes, no sé, como magistrales, ¿no? Que a veces se utilizan en los sistemas jurídicos, ¿no? El juez, no sé, tienen vestes negras, ¿no? Así, por lo general, ¿no? Pues, pero bueno, no sé qué estaría haciendo una persona del Vaticano, interesada en poner una persona en la cárcel, trucos para poner una persona en la cárcel. Pero bueno. Muy bien. Entonces, como ya había hablado antes, no es necesario cuando hablé de la vida del fundador, pero la idea fue que hubo varios protestos, ¿no? Incluso de los también tomados de personas que seguían la secta, de otros religiosos de otras sectas protestantes, varios políticos de la izquierda, ¿no? Que llegaron y que hicieron un protesto para su liberación, y al final de cuentas sí, por 3 votos a 0 los jueces como decretaron su libertad, ¿verdad? Basando en el hecho de que no había pruebas suficientes contra él. O basando en él, en el principio de que no había pruebas suficientes contra él. Ahí está. El arrecado de dinero, ¿no? De los fieles. Entonces les hablé que las diferentes prácticas de ellos, ¿no? Aparte de los diezmos que es común en el protestantismo, también tienen como una idea de que uno tiene que hacer sacrificios, ¿no? Para obtener cosas más grandes, ¿no? Ese sacrificio se hace de preferencia en dinero, ¿no? De preferencia, ¿no? Como si en el tiempo antiguo, según ellos, se hacía con toros, ¿no? En fin, ¿no? Con animales, con ovejas, ¿no? Y ahora el sacrificio se hace en dinero, ¿no? Es más práctico hacer sacrificios en dinero. Hacen por lo menos 2 veces al año, tienen una especie de campaña, como de programa que hacen, llamado la Hoguera Santa de Israel, en que invitan a la gente a hacer como a sacrificios, ofreciendo bienes, dinero, en fin, cosas así, ¿no? Como forma de sacrificar, de hacer un sacrificio. Pues ellos sí tienen mucho dinero, ¿no? Para hacer una catedral, una especie de templo en que se presupone ser la réplica del templo de Salomón,
del Antiguo Templo Salomón, con piedras que vienen de Israel, como les había dicho, pues no se hace sin dinero eso, ¿no? Entonces, bueno. En 1992, la Universal fue excluida de la Alianza Evangélica Portuguesa, de la cual hacía parte. Desde 1995, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, evangélica aquí como sentido de protestante, ¿no? Como FEREDE, no reconoce la Universal como siendo evangélica, como siendo del mundo protestante. En 1997, la Cámara de los Representantes de Bélgica la describió como una asociación criminosa cuyo único objetivo es el enriquecimiento, ¿no? Como el recado de dinero. Una forma extrema de mercantilismo de la fe. En Luxemburgo entonces recayó sobre la iglesia la sospecha de que está involucrada en el lavado de dinero. Entonces, ¿no? Como llegó a ciertas instancias de ciertos gobiernos en el mundo, ¿no? Acusaciones también, ¿no? Y muchas de las iglesias protestantes obviamente, ¿no? De tanto como que no reconocen o no aceptan en su medio. Bueno, entonces hay varios puntos, ¿no? De acusaciones que se hacen. Acusaciones en África, vamos a entrar aquí. Acusaciones en África porque su presencia también es importante en África. En 1998 la IURD fue como expulsada de Zambia bajo la acusación de prácticas no cristianas. Zambia, entonces, país de África. Y en noviembre de 2005, después de un largo proceso, la iglesia también fue nuevamente expulsada del país bajo la acusación de promover rituales satánicos. Y las licencias de trabajo para sus pastores fueron revocadas. Pero esas dos prohibiciones fueron como retiradas después de recursos que hicieron. También en 2005 la IURD fue también expulsada de Madagascar, después de que algunos de sus miembros habían sido fueron llevados a la cárcel por haber quemado una Biblia y otros objetos religiosos en público. Problemas también tuvieron en Angola y, en fin, en otros países africanos. ¿En qué año fue eso? ¿Cómo? ¿En qué año fue eso? De Angola en 2013. Pues hay diferentes, estoy dando un general. De 1998 hubo una en Zambia, otra en 2005. Igualmente en 2013 hubo en Angola pues no fueron como expulsados como para siempre, como hubo problemas jurídicos en que pasaron algún tiempo, no sé, algunos días sin poder funcionar en el país, o los pastores extranjeros perdieron su derecho de residencia, etc. Bueno, tuvieron varios problemas basados en varias acusaciones.
Ok, entonces aquí la controversia que tiene con la Iglesia Católica es importante. Entonces la Universal presenta un gran contraste, obviamente, con la Iglesia Católica, como el protestantismo en general, pero como el nombre protestantismo, como es un protesto contra la Iglesia Católica, ¿verdad? En principio. Y su fundador había declarado a la Iglesia Católica como siendo una desgracia para el tercer mundo. Les digo porque sí, él cree que la riqueza está en el mundo protestante, ¿verdad? Como decir así, como el mundo católico es causa de la pobreza de los países menos occidentales del tercer mundo, según su visión. Y declara el Papa como siendo exclusivamente un político. En el 12 de octubre de 1995, entonces 12 de octubre en Brasil es un día feriado, día en que se celebra la patrona de Brasil, Nuestra Señora Aparecida. Entonces el obispo, un obispo de la Iglesia Universal, Sergio von Helde, como que dio unas patadas, como dicen aquí, ¿no? Y algunos golpes de mano en una imagen de Nuestra Señora Aparecida, eso en la televisión pública, durante uno de los programas llamados Despertar de la Fe y Palabra de Vida. Después de amenazas obviamente jurídicas, contra la institución, el obispo declaró eso como siendo un error que cometieron. Bueno, ahí está. Bueno, aquí son algunos puntos de controversia. Entonces, para terminar, y podemos terminar más temprano, como es el fin de esa clase, es importante cómo ayudar a las personas a entender eso cuando, no sé, por ejemplo, están en misión o algo así, de que esa idea de pare de sufrir, entonces el punto principal es eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo? La persona no va a parar de sufrir como teniendo nada más emociones exaltadas, como estoy aquí, estoy muy emocionado, ¿verdad? Eso no va a ser parar de sufrir, porque una hora u otra una persona vuelve a la realidad, Si la persona no está en un estado de, no sé, de patología mental, volvemos a la realidad. Pues la realidad es esa, de que sí sufrimos. Pero la vida no es solamente sufrimientos, hay cosas, hay momentos también de alegría, hay momentos de felicidad, así es, Y los sufrimientos, pues, lo que el Señor nos enseñó, hay que recordar eso. Nuestro Señor vino al mundo, para liberarnos del pecado, sobre todo, lo que había causado el pecado original. Y una de las consecuencias del pecado original es el sufrimiento, que tenemos. Pues el Señor no vino al mundo ni a acabar con el sufrimiento, ni siquiera darnos una explicación de lo por qué sufrimos, ¿verdad? Es una de las indagaciones que tenemos, pues el Señor nos las dio, ¿Por qué sufrimos? Pues no podemos entender. Obviamente que tenemos un conocimiento general de que si Dios permite el mal por un bien más grande, pero no podemos identificar cuál es ese bien más grande que Dios ve cuando permite males tan grandes en el mundo, ¿verdad? Eso no podemos identificar. Entonces continúa siendo para nosotros incluso un escándalo, ¿Por qué sufrimos tanto? A pesar de que Dios sí tiene control de todo, Pensar así, para Dios no es difícil hacer como un terremoto parar, evitar un accidente, no es difícil para Dios, ¿verdad? Aquel que resucitó a un muerto, Él mismo resucitó a un muerto, Pues no es muy complicado y no es algo que cuesta a Dios, no es algo que cuesta energía, ¿no? Pues, lo que Él quiere, pues se hace, no le cuesta nada. Entonces, continúa siendo para nosotros un escándalo de sufrimiento, ¿verdad? Pero la realidad es esa, es que sí sufrimos, ¿verdad?
toda esa tentativa, ese intento de decir que el sufrimiento es una ilusión, no sé, ¿no? Un poco como el budismo, ¿no? Es como todo, es una ilusión, ¿no? Pues la realidad es, así es, como es dura, ¿no? No es una ilusión. Esa aquí sí no es una ilusión. Eso sí, pero eso no. ¿No? El sufrimiento no es una ilusión, es una realidad y fuerte. Pero sí, con el Señor, con su gracia, podemos vivir de una manera cristiana, ¿no? Ese sufrimiento, ¿no? Y dar un sentido a él, un sentido que nos lleva a nuestra salvación eterna, ¿no? Y ya que entra ese tiempo de la Cuaresma, ¿no? Que es un tiempo que asociamos al sacrificio, ¿no? No hay que olvidar que ese sacrificio de la Cuaresma pues tiene como objetivo obviamente nuestra conversión. Es un tiempo antes de gracia, de conversión, que de sacrificio, ¿no? El sacrificio pues es algo que nos ayuda obviamente, ¿no? Que hacemos como propósitos de Cuaresma, pero tiene el objetivo siempre es nuestra santificación, nuestra conversión es siempre lo principal ahí, ¿no? Entonces, pues no es bueno vivir en la vida iludidos, ¿no? Tenemos que vivir en la verdad, ¿no? El Señor es la verdad, dijo, ¿no? Pues conoceréis la verdad y Él os liberará, ¿no? Es nuestra liberación, pues viene ahí, ¿no? de la verdad del Señor, ¿no? Entonces, sí, el Señor nos enseña cómo vivir en el sufrimiento. Él sufre con nosotros más que eso, ¿verdad? No es solamente Él nos enseña, pero Está con nosotros y sufriendo junto con nosotros, de hecho, ¿no? Y ese es el sentido, ¿no? De todo eso, a pesar de que no comprendemos, ¿no? Aquí en la tierra no es posible entender los planes de Dios. Entonces aquí está, ¿no? Todo lo que predican al final es una religión que está basada en una especie de mejora entre comillas de una vida aquí en la tierra, pero no es una mejora como tal, porque es la búsqueda nada más de una emoción que viene para fingir que no sufrimos, ¿verdad? Como que fingir hacer que como si no, pero sí de hecho esa realidad continúa, ¿eh? Entonces ese es el punto principal de que no tenemos que seguir eso, ¿no? Ilusión. Ilusión es la verdad y no nos conduce a la verdad, ¿no? Por lo tanto no nos conduce al Señor, ¿eh? Ave María Purísima. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper.